Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 78 se declara aprobada. El acta de la sesión 79 queda a disposición de las señoras diputadas y los señores diputados. El señor prosecretario dará lectura de la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Informe de la comisión encargada de analizar la procedencia de la acusación constitucional deducida en contra de la ministra de la Corte Suprema, señora Ángela Vivanco Martínez. Mensaje de Su Excelencia al Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que aprueba el convenio número 81 sobre inspección del trabajo, adoptado en la 30ª Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 19 de junio de 1947. Oficio de Su Excelencia al Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que establece normas sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos, con el objeto de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales. Oficio de Su Excelencia al Presidente de la República, por los cuales hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho de los siguientes proyectos. El que establece reglas especiales de vigencia de la cédula de identidad para personas mayores. El que modifica la ley número 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, con el objeto de fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores y establecer las sanciones administrativas y penales que indica. Oficio de Su Excelencia al Presidente de la República, por los cuales retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho de los siguientes proyectos. El que modifica la ley número 18.290 y otros cuerpos legales que indica, para hacer efectiva la exigencia de contar con aptitudes para conducir vehículos motorizados y regular otras materias relacionadas. El que reconoce y fortalece a las ferias libres como pilar de la alimentación y el desarrollo local, otorgando un marco jurídico integral para ellas. El que aprueba la disolución de la Editorial Jurídica de Chile y establece normas para su liquidación. El que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira la urgencia calificada de suma, hecha presente para el despacho del proyecto que establece reglas especiales de vigencia de la cédula de identidad para personas mayores. Proyecto iniciado a moción de los diputados señores Becker, Beltrán, Berger, Durán don Jorge, Durán don Eduardo, Mellado don Miguel y Radget y Sauerbaum, y de las diputadas señoras Osandón y Rafael, que modifica la ley número 18.290 de tránsito con el fin de incorporar un nuevo requisito para la obtención de licencias de conducir. Proyecto iniciado a moción de los diputados señores Kirch y Santana y de las diputadas señoras Gazmuri, Plasencia, Schneider y Serrano, que modifica cuerpos legales que indica para exigir a las universidades que reciban fondos públicos satisfacer ciertos estándares de información acerca de su funcionamiento. Finalmente, un proyecto iniciado a moción de las diputadas señoras Yeomans, Ahumada y Veloso y de los diputados señores Jürgensen y Sáez, que modifica la ley 21.020 con el objeto de establecer mecanismos para el control de animales de compañía en situación de libre deambular. Eso es todo, presidenta. Muchas gracias, prosecretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿No hay palabra sobre la cuenta? ¿Tenemos temas pendientes de la cuenta? No hay. No habiendo temas pendientes de la cuenta, se cierra la cuenta. Iríamos directo al objeto de esta sesión. Esta sesión tiene por objeto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 y siguientes de la ley número 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y 334 y siguientes del reglamento de la Corporación, considerar hasta su total despacho la acusación constitucional deducida por 10 diputadas y diputados en contra de la ministra de la Excelentísima Corte Suprema, señora Ángela Vivanco Martínez. En virtud de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, la defensa de la ministra de la Corte Suprema, señora Ángela Vivanco, ha planteado la cuestión previa de que la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución política señala.
Por tal motivo, le ofrezco la palabra a la defensa en representación de la ministra de la Corte, el abogado señor Juan Carlos Manríquez. Tiene la palabra don Juan Carlos Manríquez y le damos la bienvenida a la Cámara de Diputadas y Diputados. Muchas gracias, señora presidenta. Honorables diputadas, honorables diputados, honorable Cámara en su conjunto. Como bien usted lo señala, en esta segunda acusación constitucional hemos deducido la cuestión previa que pasaré a desarrollar. Adelanto, su señoría, que nosotros vamos a solicitar al final de esta presentación, si ustedes así lo estiman, se acoja esta cuestión previa y, por tanto, se vote aceptándola con los efectos constitucionales que se encuentran reglados. La base de nuestra presentación dice relación con lo siguiente. En primer lugar, un pequeño resumen. Como sus señorías bien saben, esta es la segunda acusación constitucional que se plantea contra la señora Ángela Vivanco Martínez, a la sazón exministra de la Excelentísima Corte Suprema de Chile. Una primera acusación constitucional planteada por 11 diputados y diputadas fue acogida a trámite, declarada admisible por esta misma honorable Cámara y su debate de fondo comienza mañana a las 10 de la mañana en el Senado de la República. A nuestro juicio, sus señorías, esta segunda acusación debe reconocer para fundar la cuestión previa la siguiente cronología de hechos. Lo primero que cabe decir es que el día 24 de septiembre, próximo pasado, se presentaron dos acusaciones constitucionales contra la señora Ángela Vivanco. Ambas no fueron notificadas, ambas acusaciones constitucionales. La primera de ellas, como ustedes saben, y no lo voy a reiterar a fin de no demorarlos más, es aquella cuya cuestión de fondo comienza a debatirse mañana ante el Senado de la República. La segunda, la que hoy nos convoca, sus señorías, fue declarada también admitida a trámite, vamos a ver, el día que se presenta la anterior y fue a su vez ingresada en la Secretaría Técnica de la Corporación a las 15:55 del día 24 de septiembre del año 2024. Es importante puesto que la anterior había sido antelada al menos por casi una hora. Y fue presentada esta segunda acusación, la que fue patrocinada por 10 honorables diputadas y diputados, que sus señorías también conocen. Ambas acusaciones no fueron notificadas el día 24 de septiembre de 2024, día desde el cual comenzaron a correr los plazos. Luego de presentada e ingresada, como señala el texto constitucional, y de notificada, se intentó presentar una rectificación denominada una fe de errata o corrección o complemento, la cual no fue aceptada por la Secretaría Técnica de la comisión respectiva, revisora del libelo, puesto que la tramitación constitucional no contiene norma que admita esta rectificación y por tanto se entendería improcedente. Y dicho eso, además, no se podría modificar la voluntad original del acusador. Pues bien, ¿por qué nosotros sostenemos a este efecto que la cuestión previa pudiera ser acogida? Por dos órdenes de razones que fundan nuestra petición. La primera es que, como ustedes ya bien se han pronunciado al respecto la semana pasada, aún tratándose de un juicio político-jurídico en la etapa y en el estado previo de admisibilidad en el cual efectivamente hoy nos encontramos, la remoción que termine en una movilidad de un magistrado superior, independientemente que la señora Vivanco ya ha sido removida por la Excelentísima Corte Suprema, es un procedimiento con consecuencias jurídicas y un procedimiento en el que se ejercen facultades sancionatorias por el Estado a través de sus órganos, en este caso el Congreso de la República y particularmente esta honorable Cámara. Siendo así, entonces, lo que no se puede perder de vista es que este procedimiento es una expresión del ius puniendi, o sea, del ius puniendi estatal, lo que aun cuando lo sea en sede político-administrativa, exige de todas maneras atender a las reglas mínimas del debido proceso, la prohibición de excesos y el ne bis in idem, de lo cual ya me haré cargo. Y en segundo lugar, se requiere iniciar también con una relación procesal válida, una relación procesal lícita. En este caso, a nuestro juicio, ello no se cumple. Honorables diputadas y diputados, desarrollo entonces los argumentos en los cuales fundamos esta petición.
El primero, incluso esta declaración de admisibilidad es un procedimiento que persigue una sanción. Esto es que ante el evento de que la cuestión previa sea desechada, el Honorable Senado revise el fondo y, por tanto, si es que se acoge, termine en una remoción, en una destitución de la señora Ángela Vivanco, de las funciones que ya no desarrolla, pero que desarrollaba, y entonces, además, se le agregue la sanción accesoria obligatoria de la prohibición de poder optar a cualquier otra función pública dentro de 5 años. Siendo así, entonces, lo que estamos haciendo hoy, ahora, y ustedes, honorables diputadas y diputados, es expresión del poder sancionatorio que el Estado les ha conferido en su legítimo rol de congresistas de la República, aunque sea para esta etapa previa de la admisibilidad. Por tanto, las cuestiones sobre el debido proceso, sobre la prohibición de excesos y el ne bis in idem son necesarias. ¿Por qué decimos eso? En primer término, lo que nosotros sostenemos es que la acusación que estamos revisando ahora, el ejercicio que estamos haciendo, supone una reiteración del poder estatal que se le otorga en virtud de la Constitución y la ley a esta honorable Cámara, el que ya se ha ejercido, ya ha producido sus efectos y en definitiva ya está en su curso constitucional en la etapa y el estadio que corresponde. En consecuencia, volver a reiterarlo cuando se trata de la misma acusación en lo fundamental respecto de los mismos hechos constituye una prohibición de exceso y, a su vez, una vulneración de la limitación ne bis in idem. El ne bis in idem no significa 2 veces el mismo asunto de fondo, sino que significa en la prohibición que existe para seguir contra un mismo acusado 2 procedimientos sucesivos o alternativos o paralelos o consecuenciales por los mismos hechos que conducen al mismo efecto, a su vez aplicados por la misma autoridad y que tienen la misma consecuencia. Como ustedes van a ver, esta triple y cuarta identidad en este caso concreto se da, razón por la cual evidentemente carecería de oportunidad y sentido, además seguir avanzando. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ilustrísimos señores, se ha pronunciado en variadas ocasiones respecto al derecho a ser juzgado por un ente imparcial. Y el contenido de este derecho, a propósito de casos en donde ya fueron acusados diversos jueces, como en este en que los hechos ya han sido conocidos, han sido citados, por ejemplo, en el caso del Tribunal Constitucional versus Perú del 31 de enero del año 2001, en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a propósito de un proceso parlamentario de destitución, ha seguido el mismo criterio que hoy día estamos planteando. Porque en cuanto a la posibilidad de destituir a los jueces a través de este procedimiento político-jurídico, los principios disponen no solo la prontitud, no solo la imparcialidad con arreglo al procedimiento pertinente, no solo a ser oído lo que ha ocurrido, sino que incluso, dice la Corte Interamericana, en la etapa inicial, el examen de la cuestión debe ser producido por quienes corresponde en los procedimientos que la ley establece en la medida en que éste no esté entregado precisamente ya a la misma decisión o pronunciamiento del mismo órgano. Lo propio, por ejemplo, reiteran en Chocrón versus Venezuela, que es otra sentencia del 1 de julio del año 2011 de la Corte Interamericana, que ha dicho precisamente lo mismo. Las facultades, digámoslo, destitutorias del Congreso de la República respecto de un alto magistrado han de quedar sujetas a procedimientos justos que aseguren, además de la objetividad e imparcialidad, según la Constitución o la ley, que se respeten las normas del debido proceso como garantía fundamental. Son principios, además, adoptados por ejemplo, el 7º Congreso de Naciones Unidas sobre tratamiento y prevención de delitos u otras investigaciones generales en las cuales van a ocurrir sanciones. Está dentro de los principios generales básicos de Naciones Unidas, por ejemplo, el principio 11, el principio 12 básico de Naciones Unidas, también en el Comité de Derechos Humanos, observación general 32, en el artículo 14, el derecho a tener acceso a todas y cada una de estas garantías, como se dice, por ejemplo, en la nota explicativa del 23 de agosto de 2007, página y párrafo 20, a propósito de la observación general del comité. Pues bien, sus señorías, ¿por qué nosotros sostenemos humildemente que a nuestro juicio esta segunda acusación debiera, digamos, quedar sujeta a este estadio y no seguir avanzando? Por lo siguiente. Recuerdo por última vez que la acusación en la que ustedes ya se han pronunciado sobre los hechos y sobre el fondo fue declarada admisible y su votación comienza a verse mañana por estos mismos hechos, mismo acusador, mismas situaciones, misma persona acusada,
en el Honorable Senado. Entonces, ¿por qué sería razonable no avanzar? Lo primero es porque de seguir avanzando, honorables diputadas y diputados, efectivamente se vulneraría el ne bis in idem, esto es, la imposibilidad de persecución sucesiva sobre el mismo hecho, paralela o secuencial, respecto del mismo acusado, respecto del mismo acusador, con igual efecto. Porque tanto en su vertiente administrativa, la potestad punitiva estatal, señorías, se encuentra sujeta, entre otros principios, al de legalidad y proporcionalidad y a la prohibición de doble punición o doble sanción. Por tanto, lo que se buscaría, si es que esta acusación sigue avanzando, es que se va a producir una doble punición, una doble sanción por el mismo hecho y eventualmente obtener una doble destitución del Honorable Senado en circunstancias que esa ya probablemente pudiera haber ocurrido si es que así se vota entre mañana y pasado mañana. Esto también se conoce como principio de ne bis in idem, cuando tiene su expresión procesal, que es la que estamos hoy día discutiendo. Este principio, como sus señorías bien saben, está definido incluso además en el diccionario prehispánico del español jurídico, particularmente, en el cual incluso nuestro país ha tenido una destacadísima participación, no solo a través de la Corte Suprema, sino que también a través de este mismo honorable Congreso. Y lo ha definido como una garantía del ciudadano que consiste en la prohibición de perseguirlo o de sancionarlo 2 veces con 2 penas por una sanción o con 2 sanciones por el mismo ilícito, que en este caso se trata del mismo ilícito constitucional. Las conductas nucleares que en el fondo se hacen valer son nuclearmente las mismas. Esta formulación de principios, sus señorías, se trata con claridad, por ejemplo, en la más autorizada doctrina nacional, Gómez Balmaceda, Mañalich, Rettig, 2018, etcétera. Todos los que coinciden en que una doble persecución sucesiva o paralela sobre un mismo hecho, respecto de la misma autoridad, respecto de la misma persona acusada, con el mismo objeto, vulnera entonces las reglas del debido proceso y aun cuanto estemos, reitero, por última vez en esta etapa procedimental previa, esas reglas también quedan sujetas a su observación conforme al inciso 2 del artículo 5 de la Constitución Política de Chile y el 19, número 3 del mismo cuerpo legal base. Solo para reiterar aquello, sus señorías, como ustedes bien lo saben, mejor que esta simple defensa, si ustedes recurren a sus propias fuentes, por ejemplo, a la Biblioteca del Congreso Nacional, van a encontrar el trabajo del año 2022, redactado por el señor Bermúdez, que trata precisamente del principio de non bis in idem en las cuestiones administrativas y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Este trabajo, que es el repositorio de doctrina de este mismo honorable Congreso, cita 2 importantes sentencias del Tribunal Constitucional de Chile, la 12.615-2021 y la 13.077-2022. Ambas coinciden en que si bien cuando se trata de un administrado es lícito perseguir en paralelo cuestiones penales, administrativas, civiles o políticas, no lo es cuando estas 4 persecuciones, como las que en este caso enfrentamos nosotros, 2 acusaciones constitucionales, una defenestración ante la excelentísima Corte Suprema, el juicio político jurídico de esta tarde y 4 investigaciones penales derivadas de aquellas, en eso no hay mayor tacha, porque tendrán que avanzar como corresponde, pero sí podemos constatar que estas últimas y las 2 primeras coinciden en que se trata nuclearmente de los mismos hechos, el mismo persecutor respecto del mismo acusado con igual destino. Si eso es así, entonces, en aquellos casos en que he citado, el excelentísimo Tribunal Constitucional ha dicho que ahí sí es posible oponer el ne bis in idem, no el non bis in idem, el ne bis in idem en su aspecto procesal como un impedimento de derechos humanos básicos para evitar esta doble punición y esta doble sanción, cuando además ya carece de utilidad. Y carece de utilidad y oportunidad porque la señora Vivanco ya ha sido destituida por la excelentísima Corte Suprema, aun cuando a esta fecha todavía falta por entregarnos el texto definitivo de la sentencia. Pero el veredicto ha sido comunicado a todo el país y todos lo sabemos, y ya produce efectos desde aquel minuto, independientemente de que esté en tramitación
el oficio para que Su Excelencia, el señor Presidente de la República, dicte el decreto respectivo. Sin embargo, la decisión del órgano jurisdiccional, que en paralelo ejercía también potestad sancionatoria disciplinaria, se ha manifestado unánimemente, se ha conocido, se ha ejercido sobre los mismos hechos, sobre la misma persona, sobre el mismo objetivo, el que ya se encuentra entonces cumplido. Pues bien, sus señorías, solo en apoyo diré que aquello que vengo señalando también ha sido remarcado en reiteradas ocasiones por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si sus señorías atienden al cuadernillo número 12, al cuadernillo 12 de la Corte Interamericana sobre debido proceso, van a poder darse cuenta que en 223 páginas ese número está dedicado a abordar el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y tiene un capítulo específico dedicado a lo que vengo refiriendo. Esto es, al nebis in idem como limitación para evitar estas dobles persecuciones paralelas o consecutivas. Por último, para fundar nuestra petición de forma y de la cuestión previa, a nuestro juicio, el ejercicio que se pide hacer hoy día a la honorable Cámara y, por tanto, traspasar esos antecedentes al Senado, carece de utilidad, carece de oportunidad, carece de necesidad, porque el asunto ya está entregado a la potestad sancionatoria y en manos del Senado, y además, bajo ese punto de vista, una misma acusación, como ustedes lo destacaron en la sesión anterior, de este mismo cuerpo legislativo colegiado, o sea, de ustedes mismos actuando en su mayoría como sostenedores de una acción que busca una sanción, ya se encuentra satisfecha, de tal manera que volver a reiterar sobre esa pretensión lo hace inútil, lo hace innecesario, lo hace pérdida de oportunidad y ya en definitiva no cumple su objeto. Pero además, su señoría, debe iniciarse con la traba de una relación procesal válida. En este caso, a nuestro juicio, no se reúne tal requisito, puesto que la acusación presentada, esta que ustedes están analizando ahora, no cumple, primero, con expresar a total cabalidad la causal esgrimida. Segundo, que la causal sea coincidente con el rol que tenía la señora Vivanco al momento de realizar los hechos o conductas que se le atribuyen. Tercero, que la fundamentación específica y determinada de la causal esgrimida diga relación con la prueba ofertada y con los hechos descritos. Y cuarto, en definitiva, que esa causal así esgrimida sea de las que permite la remoción de un ministro de la excelentísima Corte Suprema. Sus señorías, en nuestra defensa de fondo, ustedes van a poder ver cómo es que desde las páginas 31 y siguientes en adelante, nosotros sostenemos que no se cumple con el estándar del artículo 52.2 de la Constitución, ni tampoco con la fundamentación congruente y debida de una acusación de derecho estricto, como es la que debe ser una acusación constitucional. Si ustedes recuerdan, y debo hacerlo por última vez, es estrictamente necesario volver sobre dos puntos. El 24 de septiembre, antes de las 3 de la tarde, se presenta la primera acusación. A las 15:55 de ese mismo día se presenta esta segunda acusación. Minutos después de haber sido ingresada y admitida en los trámites previos a la Secretaría Técnica, se incorpora el siguiente escrito. Se dice: se tenga presente corrección de forma que indica a los señores integrantes de la comisión encargada de revisar la acusación constitucional dirigida en contra de la ministra de la Corte Suprema, señora Ángela Vivanco. Y los honorables diputadas y diputados que suscriben esta corrección reconocen que al minuto de interponer la acción constitucional esgrimen una causal diferente a aquella que la Constitución establece para producir este efecto. Desarrollamos nosotros con precisión todas y cada una de las cuestiones que sustentan esta petición desde las páginas 31 y siguientes. Y para ir concluyendo, los detalles que a nuestro juicio permitirían acoger esta cuestión previa son los siguientes. Lo primero, si atendemos específicamente a la suma de esa presentación, a la causal esgrimida, al desarrollo de aquella, a los hechos que se le atribuyen y a su petitorio, y si bien reconocemos que al final del escrito se intenta enderezar algunos hechos con aquellos que pudieran ser objeto de la causal, lo cierto es que no logran producir esa consecuencia válidamente. Señorías, resulta
que un magistrado o magistrada de la excelentísima Corte solo puede ser acusado constitucionalmente, debiendo fundarse para su remoción en una conducta específica y determinada, caracterizable como un notable abandono de deberes. Pero la causal que se esgrimió en el escrito, que luego se intentó corregir y resultó ser improcedente, era otra. Se dijo haber infringido la Constitución o las leyes o haber dejado esta sin ejecución. Causal que, como se sabe, solo corresponde para la remoción de los ministros o ministras de Estado. Así lo dice expresamente la primera página de la acusación presentada. Entonces, no existiendo ni en las normas constitucionales, ni en la ley orgánica, ni en las reglas de procedimiento de tramitación de las acusaciones constitucionales, referencia alguna a la posibilidad de que el legislador acusador pueda modificar la traba de la litis procesal constitucional que ha iniciado por los hechos y las causales que indica, no es lícito entonces pretender más tarde rectificarlo o pretender seguir avanzando en una acusación inane, porque como sus señorías bien saben, en derecho público, cuando el legislador, en este caso y en otras el constituyente, no ha generado competencias, el intérprete no puede crearlas. No puede crearlas por analogía, ni tampoco puede crearlas donde expresamente el legislador no lo ha dicho. Porque efectivamente en materia de derecho público solo se puede hacer aquello que la ley permite. Y tampoco es lícito decir que si la ley no lo prohíbe, entonces es posible hacerlo. O sea, la conclusión es una sola. La rectificación no puede ser admitida, ni lo pudo ser, porque contraría el texto expreso de la ley orgánica del Congreso y las facultades que la ley le ha otorgado a esta honorable Cámara, conociendo incluso de la admisibilidad. Dicho eso entonces, señora Presidenta, y dado estos antecedentes, nosotros concluimos que resultaría no solo a estas alturas desproporcionado, no solo un exceso de represividad, no solo un ne bis in idem que pudiera resultar estéril, sino que además por sobre todo vulneraría el texto constitucional el no acoger la cuestión previa, puesto que se trata del mismo acusador, los mismos hechos, el mismo efecto, se busca la misma consecuencia con los mismos fundamentos y más aún habiéndose esgrimido en este caso una causal distinta a aquella que la Constitución y la ley permiten para una ministra de la Corte Suprema, que ya no lo es, pero por último y sobre todo porque a estas alturas lo que se está pretendiendo hacer es una doble punición para un ejercicio que esta misma honorable Cámara ya como cuerpo realizó, ya declaró admisible una acusación que comenzará a analizarse de mérito desde mañana en el Senado de la República. Por esas razones, su señoría, señora Presidenta, presento la cuestión previa entonces y solicito se someta a votación y si es del parecer de las honorables diputadas y diputados, entonces se acoja. Esa es nuestra presentación, señoría. Muchas gracias, abogado don Juan Carlos Manríquez. Para continuar, quiero ofrecer la palabra a las diputadas y diputados que son integrantes o fueron integrantes de la comisión encargada de informar si procede o no la acusación constitucional. Solo quiero recordar que el orden de intervención es por orden alfabético. Toma la palabra el diputado Roberto Arroyo. Muchas gracias, señora Presidenta. Señora Presidenta, señor Secretario, honorable Cámara. En primer término, quisiera agradecer a la Presidenta y el Secretario de esta Comisión todo el trabajo y el desempeño que se realizó en la Comisión Revisora de esta acusación constitucional. Por haber desempeñado y haber realizado con oficios en pro de tener la mayor cantidad de antecedentes a la vista para poder pronunciarnos, dando garantías de imparcialidad y diligencia al afecto. En segundo término, he de señalar que, a pesar de que ya largamente se ha discutido respecto del rol y alcance de la labor de los parlamentarios en esta instancia, pero no está de más recordar que la Constitución Política de la República nos entrega la potestad exclusiva, entre otras, de pronunciarnos si ha o no ha lugar una acusación constitucional en contra de los magistrados de los tribunales de justicia, específicamente en el artículo 52, número 2, letra C de la misma, donde también se refiere al Contralor General de la República,
Por este motivo, nos constituimos como comisión revisora o informante respecto de señalar a la sala si nos hemos formado la convicción de la existencia de antecedentes que pudieran conllevar una responsabilidad relacionada con el notable abandono de deberes. Nosotros no emitimos un pronunciamiento de culpabilidad o inocencia, tampoco lo hace la sala, donde los 155 parlamentarios pueden o no votar en línea con lo que se resuelva en esta comisión. Es el Senado de la República que, por lo demás, es el responsable de que los ministros de la Corte Suprema asuman sus cargos, quien también debe determinar, una vez analizado el fondo, si la ministra, señora Ángela Vivanco, incurrió o no en la causal que se le imputa. Por mi parte, he arribado al convencimiento de que el libelo acusatorio presentado por los colegas dista mucho de la prolijidad que requiere una instancia como esta y no está a la altura de lo que la ciudadanía espera de nosotros. Y producto de este pésimo trabajo se han abierto aristas que no deberían estar siendo analizadas en esta instancia si se hubiese dado mayor dedicación a la acusación. Sin embargo, estas cuestiones de forma que tanto tiempo nos han quitado no nos pueden, a mi juicio, desviar del fondo y que dice relación con que si el actuar de esta alta magistratura se corresponde o no con lo que Chile espera de quien ocupe este cargo, que es el último refugio de quienes buscan justicia, una justicia ecuánime, libre de presiones y compadrazgos, una justicia que garantice la igualdad ante la ley tan anhelada por los chilenos. Y sin duda que los ojos de Chile están puestos sobre el actuar del Congreso y por ende debo actuar en consecuencia con lo ofrecido a mis electores al momento de ir a buscar sus votos, y mi compromiso fue con la transparencia y el combate a la corrupción. Y si bien es cierto, no existe consenso, como he podido apreciar de las distintas exposiciones desarrolladas en el seno de esta comisión, respecto del concepto de notable abandono de deberes, quisiera quedarme con aquel esbozado por Alejandro Silva Bascuñán, que indica que se está ante la causal cuando se producen circunstancias de suma gravedad que demuestran por actos u omisiones la torcida intención, el inexplicable descuido o la sorprendente ineptitud con que se abandonan, olvidando o infringiendo los deberes inherentes a la función pública ejercida. En base a ese concepto, me he formado la firme convicción de la existencia de actos de suma gravedad y se han infringido los deberes inherentes a la función desempeñada por la ministra Ángela Vivanco, lo que va en abierta contradicción con lo señalado en el artículo 80 de nuestra Carta Fundamental, que establece que los magistrados permanecerán en sus cargos mientras detenten un buen comportamiento. Por lo anteriormente expuesto, vengo a anunciar mi voto a favor del alugar a la acusación constitucional contra la ministra Ángela Vivanco. He dicho, señora presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Arroyo. Tiene la palabra para continuar con este debate la diputada María Luisa Cordero. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes al abogado representante de la señora Ángela Vivanco. Y antes de iniciar la lectura del texto, agradecer al señor Muga y sus colaboradores que nos ayudaron en la concreción de esta comisión y también a Marlene Pérez, que la presidió. ¿Se pueden callar, por favor? Diputadas, diputados, les pedimos por favor silencio en la sala y que puedan volver a sus pupitres para que la diputada pueda intervenir. Cuando un burro rebuzna, el otro para la oreja. Estimada presidenta,
cuando comencé mi trabajo en la comisión a cargo de revisar la acusación constitucional en contra de la ministra de la Corte Suprema, debería decir de la exministra porque fue cesada en su cargo, lo hice entendiendo la gran relevancia que tenía para nuestros compatriotas y no solo por lo que representa el Poder Judicial para nuestro país, sino también para la sensación de impunidad que se ha instalado en los últimos años en nuestro país. Así los ciudadanos han percibido que en el Poder Judicial existen personas comprometidas con actuaciones ilícitas, cuestión que ha venido a perpetuar la antigua sensación de desigualdad y desesperanza del juicio justo. Más allá del contexto y la fundamentación que con prontitud pasaré a sostener, quisiera decir que me ha parecido impresentable el espectáculo que hemos dado en esta honorable corporación con todos los textos acusatorios, y digo impresentable porque con mediana coordinación bien se pudo haber centrado los esfuerzos en un solo texto y no en dos que acusen a una misma persona. Dicho eso, resulta relevante para quienes estamos en política que demos ejemplo de respeto al ordenamiento jurídico y también nuestra responsabilidad principalmente con la ciudadanía, quienes con ansias esperan que de sus representados muestras de cordura y coherencia en todas sus acciones al interior de esta honorable corporación. Presidenta, estamos inmersos tal vez en una crisis institucional al interior del Poder Judicial como... ¿Me avisan cuando se callen para seguir leyendo? Muchas gracias. Nos hemos hecho cargo, así es. ¿No lo dejaron hablar en su casa este fin de semana? Que no lo dejaron hablar en su casa, parece, este fin de semana. 4 mujeres, lo compadezco. Bueno, ya me perdí porque soy media vieja. Entonces yo me pregunto, ¿por qué tendremos que hacer 2 veces lo mismo? Intentando responder esta pregunta fue como decidir revisar nuevamente los antecedentes del caso, intentando ponderar lo que ha pasado en la Corte Suprema y también en esta Cámara de Diputados. Pues bien, entrando de lleno en el libelo acusatorio que hemos tenido que conocer y estudiar a fondo, lo primero que debo mencionar es que este texto se estructura en un amplio preámbulo y en 4 capítulos acusatorios que se encuentran sobrecargados de antecedentes públicamente conocidos por todos los chilenos, que en su mayoría obedecen a transcripción de conversaciones. Es más, la publicidad noticiosa de los hechos por los cuales ha acusado a la ministra ha ayudado en abundancia a comprender este texto, que en sí cuenta con poca fundamentación y asociatividad de los hechos descritos y de las normas invocadas. Dicho esto, lo primero y esencial del asunto es determinar cuándo procede una acusación constitucional en contra de los magistrados de los tribunales superiores de justicia. En tal sentido, la Constitución política es extremadamente clara, al menos desde el punto de vista formal, ya que sostiene que para acusar y destituir a un magistrado se debe dar por acreditado un notable abandono de sus deberes, según lo establecido en el artículo 52, número 2, letra C, de la Carta Fundamental. Esta es la causal específica que consagra la Constitución para poder acusar a los magistrados y se trata de una causal de responsabilidad que requiere una interpretación restrictiva, como toda norma de derecho público. Esto significa que su interpretación no puede extenderse más allá de lo que se desprende del texto expreso de la norma constitucional. Estimados colegas parlanchines, les comento desde el punto de vista formal. El texto comienza con un problema, ya que sus redactores partieron cometiendo un error garrafal al confundir la causal de procedencia de la acusación invocada, aludiendo a la estipulada para los ministros de Estado. Esto es infringir la Constitución o las leyes o haber dejado estas sin ejecución, siendo que la única causal para los magistrados de los tribunales superiores de justicia es el concepto de notable abandono de deberes.
Pero más allá de ese error formal que pretendió ser subsanado en reiteradas oportunidades por los diputados de gobierno, el texto acusatorio no indica de qué manera las conductas descritas configuran el notable abandono de deberes por parte de la ministra. Así es, Presidenta y queridos colegas, la falta de fundamentación de los capítulos acusatorios ha complicado la comprensión del texto y en muchas ocasiones ha dificultado su entendimiento. Sin embargo, al momento de votar en la comisión decidí obviar aquellos notorios detalles para manifestar mi reproche al escándalo de corrupción que se ha visto en el interior del Poder Superior, de Justicia. Pero hoy, con más antecedentes, como el hecho de saber que la ministra Vivanco ya fue removida, considero que es inoficioso e innecesario insistir en esta acusación. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Para continuar, tiene la palabra el diputado Vlado Mirosevich por el tiempo que considere. Muchas gracias, Presidenta. Honorable Cámara, la situación que se presenta a nuestro conocimiento es de la más alta gravedad y compromete seriamente el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas. Es el propio Estado de Derecho el que se pone en entredicho cuando la justicia actúa de manera parcial y favorece intereses particulares. Lo que aquí se resuelva tiene la trascendencia de definir la sanidad de nuestra institucionalidad en el futuro. En todas las escuelas de derecho de nuestro país se enseñan principios básicos que deben cumplirse en cualquier proceso judicial. Principios jurídicos que son la base del debido proceso y que configuran lo que se entiende como la garantía fundamental a la tutela judicial efectiva. Sin la concurrencia de estos presupuestos procesales, no podemos afirmar con rigor que se nos está juzgando un tribunal. La calidad de nuestra democracia se juega en esta distinción. Los jueces de toda democracia liberal saludable deben contar con garantías especiales, capaces de otorgarles un ámbito de independencia interna y también externa para dictar sus fallos con plena autonomía, obedeciendo únicamente a la ley. Y en la comisión escuchamos a la profesora Peña, que nos ofreció una cita, decía: el único amo de los jueces debe ser el derecho. Sin embargo, tales garantías, y en particular la denominada inamovilidad, que impide remover a los jueces de sus cargos mientras poseen un buen comportamiento, y la Constitución así lo dice, no son un derecho absoluto, sino que poseen excepciones como la misma Constitución indica. El buen comportamiento de los jueces es entonces un requisito que establece la Constitución para que no sean removidos. En su veredicto de remoción, la Corte Suprema sostiene este mismo punto. La inamovilidad no es absoluta. Y a su turno, en relación al caso de la ministra Vivanco, afirma la afectación de los principios tan relevantes como la independencia, la imparcialidad, la probidad y la transparencia, que son mínimos que deben gobernar las actuaciones de cualquier ministro o ministra de los tribunales superiores de justicia de nuestro país o de cualquier democracia liberal del mundo. Pero además es importante relevar que el escrutinio público es cada vez más exigente y requiere no solo del reproche de las conductas de la ex magistrada, sino además de una reacción institucional ejemplar a la altura de sus infracciones. Los ojos de la ciudadanía están hoy puestos sobre nosotros. Durante el desarrollo de la comisión y en todas las sesiones que tuvimos, pude formarme la clara convicción de que esta acusación cumple con todos los requisitos constitucionales para declarar su admisibilidad, pues tanto de las exposiciones de los expertos como de los antecedentes aportados, es posible concluir que la ministra Vivanco ha incurrido en un notable abandono de sus deberes como magistrada y que por lo tanto debe ser juzgada por el Senado, el que determinará si ha lugar o no estos cargos formulados. A mí me queda claro que el ejercicio de esta atribución constitucional
está plenamente justificada para el caso de la exministra Vivanco. Porque este líbero acusatorio está bien formulado, sin mezclar hechos inconexos ni imputaciones a otras personas, como ocurría con la acusación que votamos la semana pasada, por lo que los liberales votaremos a favor de esta acusación, porque nos parece que hemos llegado a la convicción de que es necesario hacerlo para defender el Estado de Derecho y la democracia. He dicho, Presidenta. Muchas gracias, diputado Mirosevich. Tiene la palabra el diputado Stefan Tuer. ¿No hará uso de la palabra el diputado Stefan Tuer? Entonces tiene la palabra, por último, quien presidió esta comisión, la diputada Marlene Pérez Cartes. Gracias, presidenta. Como es de público conocimiento, esta acusación constitucional, desde el momento de su presentación, fue objeto de reparos tanto de fondo como de forma. En efecto, la primera página del libelo no cumple con los requisitos exigidos por la Constitución, ya que firmantes, a pesar de tratarse de la parte introductoria, donde supuestamente debería existir una diligencia mínima para individualizar correctamente al sujeto pasivo y la norma que sustenta la acusación, dejan de manifiesto una falta de rigurosidad, equivocándose en la causal que habilita a la Cámara de Diputados para acusar a ministros de la Corte Suprema al señalar que esta acción es fundamental en haber infringido la Constitución o las leyes y haber dejado estas sin ejecución. Creo, sinceramente, que cuando un número de parlamentarios decide ejercer la mayor acción fiscalizadora y de responsabilidad política que el ordenamiento jurídico contempla dentro de nuestras atribuciones, lo mínimo que se les puede exigir es prolijidad, rigurosidad y exactitud en el contenido, digamos, de esta acusación para que cumpla todos los estándares de una acusación tan importante, ¿verdad? Y estas imprecisiones y estos errores jurídicos realmente fueron para que muchas personas hoy día hablen de esta Cámara de Diputados por la poca rigurosidad con la que se ejecutó esta acusación. Junto con ello, y como ha trascendido en forma pública, el libelo contendría párrafos copiados inclusive de otras acusaciones constitucionales. Es inaceptable para estos tiempos, todo lo cual ha generado, como dije, un desprestigio para esta acción. A pesar de todo lo que he manifestado y que no podía dejar de mencionarlo como presidenta de esta comisión revisora, y en virtud del principio de probidad, creo que existe el mérito suficiente para acusar constitucionalmente a la ministra Vivanco, atendiendo gravemente de los hechos que la involucran en irregularidades que, además de ser reprochables éticamente, como ha quedado de manifiesto, por ejemplo, con la decisión de la Corte Suprema de abrir un cuaderno de remoción en su contra. En caso de configurarse conductas que atentan contra dichas premisas básicas, como ha ocurrido a mi juicio, en el caso de la acusada de la Cámara de Diputados, es decir, el órgano con que la facultad privativa para iniciar el juicio político dirigido en su contra de alto magistrado necesariamente tiene que aplicar esa importante herramienta política para hacer efectiva las responsabilidades que derivan de un notable abandono de deberes, lo que se traduce no solo en un actuar que infringe la arquitectura del Poder Judicial, sino que también es un grave daño a la imagen y la confianza del máximo órgano llamado a impartir justicia. No es cualquier institución, por lo que los estándares de probidad, imparcialidad e independencia son mayores y todo ello, según la ley vigente, exige una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal al cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Todos los antecedentes que hemos conocido
dan cuenta de que sin duda este ha sido uno de los escándalos que pone en riesgo un poder tan importante como es el Poder Judicial. Y además, evidentemente, hace dudar de la institucionalidad de nuestro país y eso, por supuesto, no lo podemos permitir. Por lo mismo y por mis argumentos antes expresados, creo que es importante que esta honorable Cámara de Diputados también pueda hablar, ir al fondo de esta acusación para que el Senado sea finalmente quien decida y tenga la última palabra. Por lo mismo, creo que voy a mantener mi votación, ya que luego de analizar los antecedentes existiría, según mi punto de vista, el mérito suficiente para que el libelo acusatorio continúe esta tramitación. Muchas gracias, Presidenta. He dicho. Muchas gracias, diputada Marlene Pérez. Les pedimos a la sala, por favor, un poco de silencio. En votación, entonces, la cuestión previa deducida por la ministra de la excelentísima Corte Suprema, la señora Ángela Vivanco, de que la acusación constitucional no cumple con los requisitos que la Constitución política señala. Esta votación requiere de la mayoría simple. Solo quiero recordar que quienes aprueban la cuestión previa estarían aprobando entonces la argumentación que se ha hecho por parte de la defensa para desestimar esta acusación. Quienes rechazan la cuestión previa estarían rechazando los argumentos de la defensa y pasaríamos al fondo. En votación, entonces, la cuestión previa. ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? ¿Tanto? Resultado de la votación. Por la afirmativa 8, 106 en contra, 7 abstenciones. Rechazada la cuestión previa. Pasamos al fondo. En virtud de lo preceptuado en la letra A del artículo 44 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, ofrezco la palabra a la diputada señora Marlene Pérez Cartes para sostener la acusación. No, después. Vamos. Mira. A ver, por favor, les pedimos a la Cámara mantener silencio para que la diputada Marlene Pérez pueda dar inicio a su argumentación para sostener los argumentos a favor de esta acusación constitucional. Le pedimos a la Cámara mantener silencio y volver a sus pupitres, por favor. Diputada Pérez tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Esta acusación se enmarca en una de las crisis más graves del sistema de justicia chileno, conocido como el caso Audios. Los hechos conocidos no solo afectan políticamente al país, sino que también comprometen la independencia, la probidad de la Corte Suprema. Esta acusación constitucional que nos ocupa es un intento de proteger la democracia y restaurar la confianza ciudadana en el sistema judicial. Los hechos que involucran a la acusada son de extrema gravedad. Lo que realmente ha ocupado y lo que se ha visto de la ministra Vivanco demuestra que ella ha fallado en su rol, lo que justifica el libelo acusatorio, pero en modo alguno esfuerza a que todos nosotros como Cámara de Diputados actuemos con máxima responsabilidad. Este esfuerzo busca atacar a la Corte Suprema, sino defender
la integridad de la justicia y evitar que la corrupción siga socavando las instituciones del país. Sin lugar a dudas, señora presidenta, esta acción es una de las más importantes que ha debido enfrentar esta Cámara de Diputados, ya que afecta directamente al poder del Estado, que es el Poder Judicial. La acción cumple con todos los requisitos constitucionalmente y legales, lo que le otorga plena legitimidad, más allá de presentar una inadvertencia en la cita de la causal por la cual se acusa, que es el notable abandono de deberes. Una causal esencial para responsabilizar a los magistrados de los tribunales superiores de justicia. La acusación está compuesta por 4 capítulos, cada uno basado en hechos graves que comprometen la independencia y la imparcialidad de la ministra en su ejercicio judicial, particularmente en su relación con el abogado Luis Hermosilla, evidencia en las conversaciones obtenidas en el marco de una investigación que claramente acá hay algo incorrecto. El primer capítulo aborda la entrega indebida de información relacionada con causas de miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros antes de que éstas fueran sentenciadas y notificadas, lo que violenta los principios de reserva y de probidad. El segundo capítulo expone cómo Vivanco, en conveniencia con Hermosilla, buscaba influir en el nombramiento de jueces afines a sus intereses, lo que interfiere en la independencia de la justicia y en el equilibrio de poderes del Estado, que evidentemente no podemos permitir. El tercer capítulo se refiere a los consejos procesales que Vivanco brindó a Hermosilla en relación a la integración que Vivanco brindó de la Sala Penal de la Corte Suprema, comprometiendo su imparcialidad, y finalmente el cuarto capítulo, que menciona irregularidades en la tramitación de una causa de Codelco, lo que refuerza las imputaciones de notable abandono de deberes. La fuente de los capítulos se da en el contexto de la investigación llevada por la Fiscalía Oriente en el actual desarrollo, en la que se investigan delitos contra el mercado de valores, delitos tributarios, lavado de activos y cohecho, agravando obviamente el funcionario público y del particular. En la referida causa, denominada caso Audios, se han llevado a cabo una serie de diligencias previamente autorizadas por el juez de garantía, consistente en el vaciamiento del dispositivo electrónico del abogado señor Luis Hermosilla Osorio, en los cuales se han encontrado diversas carpetas que sostienen conversaciones en formato digital con diversas personas vinculadas directamente con la investigación penal en curso, entre ellas las cuales figura una serie de conversaciones vía WhatsApp que involucran directamente a la acusada entregando información al abogado Hermosilla acerca de las causas relacionadas con miembros de Carabineros de Chile y de las Fuerzas Armadas de conocimiento de la tercera sala de la Corte Suprema, que presidía y antes de la firma de la sentencia y su notificación, utilizando la estructura del resguardo institucional de la independencia judicial, defraudando gravemente de modo notable la estructura institucional dispuesta constitucionalmente para salvaguardar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional. Del mismo modo, de los referidos audios, se puede ver que la ministra acusada se coludió con el señor Hermosilla para obtener el nombramiento de miembros de la Corte Suprema afines a su interés, conducta con la cual lesionó el principio de independencia, imparcialidad, probidad que debe guiar su conducta ministerial. Asimismo, dichos audios hacen evidente
su compromiso y relación de amistad con el abogado Hermosilla, entregándole consejos y recomendaciones procesales indebidas ante la petición de dicho abogado para que ella integrara la segunda sala penal de la Corte Suprema, poniendo de manifiesto la lesión del principio de imparcialidad. Por lo último, señora Presidenta, el principio de imparcialidad también fue vulnerado por la señora Vivanco en la tramitación y conocimiento de la causa de Consorcio Velaz Movitec SPA con Codelco, de los antecedentes conocidos por la Comisión, queda de manifiesto que la tramitación de este litigio se desarrolla en circunstancias anómalas, en razón de que la magistrada conoció una acción patrocinada por el abogado Mario Vargas, una persona con la cual existía un vínculo de estrecha amistad, vulnerando una vez más el principio de imparcialidad, pues los magistrados deben ser imparciales, lo que implica ser un tercero neutral y desinteresado entre partes, resolviendo el conflicto sometido a su conocimiento conforme al derecho como único criterio jurídico. Es por ello, Presidenta, que la Comisión, teniendo presente la gravedad de los hechos sometidos a su conocimiento y la necesidad de preservar la integridad de un poder tan importante como es el Poder Judicial, aprobó, a pesar del error que hemos manifestado en la sala, a pesar de aquello, se aprobó por unanimidad de sus 5 integrantes la presente acusación constitucional, declarando que al lugar al libelo acusatorio en contra de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez, por notable abandono de deberes, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, número 2, letra C, de la Constitución Política de la República. Es importante que esta Cámara de Diputados se haga presente y tenga la oportunidad también de pronunciarse respecto al hecho más grave que tiene que ver de corrupción en nuestro país y que no podemos tolerar. He dicho, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Marlene Pérez. Con la finalidad de contestar la acusación, ofrezco la palabra a continuación a la defensa de la ministra de la Corte Suprema, la señora Ángela Vivanco, que está representada por el abogado, el señor Juan Carlos Manríquez. Muchas gracias, señora presidenta. Honorables diputadas y diputados, resolviéndose ya la cuestión previa y siendo esta ya para estos efectos intocable, adelanto que no utilizaré más de 20 o 25 minutos en relación con la cuestión de fondo por las siguientes razones. La primera es que, como sus señorías ya conocen, esta misma sala de esta misma corporación revisó a nuestro juicio idénticos hechos hace pocos días, razón por la cual son hechos conocidos. Segundo, porque parte importante también aquellas cuestiones que son objeto de esta segunda acusación tienen un emparentamiento bastante cercano con la anterior. Y tercero, porque como hecho nuevo se encuentra el veredicto dictado por la excelentísima Corte Suprema, que en algunas cuestiones dice relación también emparentada con lo que fueron las bases de esta segunda acusación, aunque con algunas diferencias que pasaré a referir en su caso. Lo primero, señora presidenta, y les pido la disculpa a las señoras y señores diputados para no importunarlos, me remito en primer término al texto de lo que fue nuestra defensa escrita, sin embargo pasaré a señalar las cuestiones generales que servirán al menos para fundamentarla. La primera es que nosotros seguimos sosteniendo que la convicción con la que se forma la decisión de acusar constitucionalmente a la señora Vivanco y de iniciar también en su minuto en la Corte Suprema un cuaderno de remoción, más no una cuestión destinada a establecer su responsabilidad administrativa, como se había hecho en otros casos, lo ha sido en relación con el uso de evidencia extraída de procesos penales, violando el deber de custodia del artículo 182 del Código Procesal Penal y, por tanto, siendo evidencia ilegal y además impertinente en aquellas otras cuestiones que no dicen relación con lo que fue materia de la remoción en la excelentísima Corte. En segundo término, hemos señalado para este efecto que efectivamente se encuentra además pendiente
y a su vez vigente una orden de no innovar ante la Corte de Apelaciones de Santiago a propósito de una habeas data que da cuenta que la autorización original que se tuvo para poder acceder a esa información provenía de otra causa, con una autorización específica y determinada del Cuarto Tribunal de Garantía de Santiago, solo para el origen del determinado caso Audios o Factop, en el cual la señora Vivanco no aparece vinculada. En lo que dice relación particularmente con aquellas garantías, nosotros sostenemos que dar por establecidos algunos hechos a esta fecha o entenderlos probados precisamente por esos antecedentes es una cuestión que al menos a la defensa le sigue pareciendo impropia e indebida. Por ejemplo, a este efecto, el propio oficio número 618-2024 del Fiscal Nacional del 3 de julio del 24, que le otorga a la Excelentísima Corte Suprema solo parcialidades de aquellas comunicaciones, no así como nosotros sostuvimos las 409 páginas con 9 contactos y 3 de aquellos que son de interés para establecer estos hechos. Con todo, es interesante, señora presidenta, honorables diputadas y diputados, establecer algunas cuestiones que aparecen, y podría uno tener aquella tentación, de decir que ya se encuentran completamente afirmadas o establecidas en una jurisdicción distinta y con posterioridad, razón por la cual, lógicamente y por simple cronología, no podrían formar parte de la acusación. Y esto es aquellas consideraciones que hace la Corte Suprema al dictar su veredicto en todos y cada una de las cuestiones que fundaron la remoción y que a su vez son coincidentes con aquellas que se están discutiendo ante esta honorable Cámara. En primer término, si revisamos, ¿no es cierto?, los antecedentes de fondo por los cuales se ha logrado mantener esta acusación, en realidad, más allá de nuestro alegato en relación con la incongruencia de la causal, la primera cuestión de fondo que debiera llamarnos a todos la atención es cómo se va a hacer, para el punto de vista estrictamente comparativo, de analogía y de aplicación correcta de la ley, incluso de las facultades de la honorable Cámara, adecuar hechos que han sido establecidos para una causal distinta a aquella por la cual se pide la remoción. Y aun cuando se entendiera que aquellos hechos pudieran ser de alguna manera adecuables, con una facultad que la defensa no avisora, en todo caso, en realidad lo que se estaría haciendo es destituir a una persona ya destituida, que ya no es ministra de la Corte Suprema, además por hechos que configuran la remoción de un ministro de Estado. Sin embargo, y a pesar de aquello, en relación con el fondo, las cuestiones de las cuales cabe hacerse cargo son las siguientes. En primer lugar, en relación con el análisis de los antecedentes que han planteado los acusadores, y hemos escuchado el informe de la Comisión Revisora Previa. Esto es, por ejemplo, que la señora Ángela Vivanco se habría coludido con el señor Hermosilla, don Luis, para tomar el control de la tercera sala. Segundo, promover nombramientos de aquello a su conveniencia. Tercero, alterar las reglas de tramitación en determinados recursos de protección y particularmente en el tema de las Movitec. Cuarto, influir o interceder en el nombramiento de otras personas o autoridades como conservadores de bienes raíces o en el proceso del propio fiscal nacional. El veredicto, que sus señorías con toda seguridad conocen, otorga dos nuevos datos. Y en esto, aunque sea escaso, debo ponerlo en conocimiento de sus señorías. El veredicto no es una sentencia, es la decisión del Pleno de la Excelentísima Corte. Los detalles sobre los cuales asentarán estos hechos los vamos a conocer cuando la sentencia sea dictada. Cuando la sentencia sea entregada, conoceremos la totalidad de los fundamentos. Sin embargo, respecto de la primera cuestión, esto es, que la señora Vivanco habría, y dentro de las más graves se dice, alterado el tiempo, la cronología y a su vez la categoría, naturaleza, antigüedad de determinadas causas para el hecho de poder verlas anticipadamente. Aún así, el veredicto, particularmente en su considerando sexto, agrega dos cosas que es de conocimiento y deben serlo de esta honorable Cámara. Y segundo, falta entregar información respecto de lo que voy a decir ahora. Recordarán ustedes que el principal cargo y reproche aquí es haber alterado el orden de determinadas cuestiones, supuestamente aprovechándose de la presidencia pro tempore de la tercera sala constitucional. El considerando sexto del veredicto se refiere a los roles Movitec, Codelco u otros, pero la verdad es que además hace una cita errónea. Hay una causa que no está vinculada con aquella. Y en segundo término olvida dos normas, el 318 del Código Orgánico y el 324.
Esas dos normas establecen para estos efectos, en primer lugar, que los ministros de la Excelentísima Corte Suprema, en cuestiones relativas al procedimiento en relación con la tramitación de sus causas, no pueden ser reprendidos ni menos removidos, sino hasta que se terminen las causas en aquellas en las cuales la supuesta falta hubiera incidido, cuestión que no ha ocurrido. Entonces se estaría tomando una decisión anticipada y llamando a esta Cámara a pronunciarse sobre algo que aún no está establecido y pidiéndole a ustedes que lo tengan como cierto. Y lo segundo es que la regla del 318, con los antecedentes que se ha logrado aprobar, y eran aquellos procedimientos establecidos por la presidencia de la Sala, en ese caso por el señor Muñoz, establecían específicamente cuáles causas debían verse, cuándo, cómo, y establecer un orden de prelación, antigüedad o jerarquía, pero con una norma final que se ha olvidado, y es la que le permite al presidente de la Sala, incluso pro tempore, alterar esas reglas cuando hay cuestiones de urgencia o de denegación de justicia que, a juicio de la Sala, permitan alterar el orden. Y eso hasta el día de hoy no se había dicho. Pues bien, la Sala, por mayoría, decide alterar ese orden, decide ver determinadas cuestiones en razón de que en aquellas podía haber denegación de justicia, por la urgencia, por la materia, por la complejidad, por los efectos, y fue así entonces como se decidió en una decisión plural que esa cuestión saltara al orden anterior de las causas. Pero para eso hay dos normas, el 318 y el 324 del Código Orgánico, razón por la cual sus señorías no podrían dar por establecido en razón de un veredicto una verdad procesal que tampoco ha sido establecida como tal porque la sentencia no ha sido dictada. Pues bien, aun cuando entendamos que este es un juicio político jurídico y por tanto el asunto es más amplio, cabría entonces hacerse cargo de la segunda cuestión. Y esto es, como lo dijimos la vez anterior, si la señora Vivanco se coludió con el señor Hermosilla para recibir de éste una petición ilegal o impropia y alterar, por tanto, la independencia, imparcialidad o la distancia de los magistrados de la Corte Suprema respecto de los litigantes. A propósito de la conformación de la Sala Penal, de un eventual recurso de amparo y de la disposición de la señora Vivanco a integrar esa sala. Como bien lo discutimos en su minuto también en la comisión revisora, allí no se ha producido ni un daño, ni siquiera un riesgo concreto. Ninguna de las cuestiones que decían relación con la instalación de la sala, esto es, aquellas que correspondían al presidente de la Excelentísima Corte, a su vez la posibilidad de poder llamar a la señora Vivanco a esa sala, a integrarla o a resolver un determinado asunto, no ocurrieron. Si bien sus señorías tienen razón en decir que esta es una cuestión donde deben adelantar su juicio a conceptos más amplios y laxos, como son aquellos de la opinión pública o lo que pueda pensar la ciudadanía, lo cierto es que el solo pensar o el solo conjeturar lo que pudo haber ocurrido en un caso concreto en que no se ha afectado de manera alguna ese deber específico, entonces no puede ser establecido como un hecho probado que dé lugar a nuestro juicio a una remoción a su vez acordada, aunque sea por mayoría de esta honorable Cámara. Por último, señora Presidenta, honorables diputadas y diputados, establecer que la señora Vivanco pudiera haber abandonado sus deberes, haberlos infringido, haberlos sustancialmente roto para el efecto de alterar el debido proceso, dar garantías o distancias, o al poner distancias con algunos, lograr ventajas para otros, particularmente a nuestro juicio, es algo que tampoco aparece probado. Los invito a que ustedes vean, por favor, nuevamente el considerando sexto del veredicto de la Excelentísima Corte, que es muy relevante, porque dice, dejando de lado las cuestiones jurisdiccionales vinculadas a este proceso y sus decisiones. Eso es muy relevante. ¿Qué les está diciendo el Pleno del Excelentísimo Tribunal? Les está diciendo que a pesar de todo el examen que hicieron, el Pleno no haya antecedentes para decir que se haya hecho una aplicación torcida de la ley en el fondo, ni tampoco se haya prevaricado, se haya traficado influencias, se haya logrado ventajas o se haya dado ventajas en razón de estas causas o de la conformación de la sala. Lo dice expresamente el veredicto del Pleno de la Excelentísima Corte Suprema, dejando de lado entonces la cuestión relativa a la legalidad de la decisión jurisdiccional, la cual queda incólume. Desde ese punto de vista, entonces, tampoco uno puede decidir a nuestro modesto juicio una remoción de una ministra de la Excelentísima Corte Suprema, dando por establecido que ha habido una aplicación torcida de la ley cuando el propio Pleno aquello lo descarta. Ahora, en lo que dice relación también, por último, con la intromisión en determinados nombramientos o en el proceso del fiscal nacional
o a su turno a propósito de 2 conservadores de bienes raíces, baste decir al respecto que dentro de los antecedentes que también la defensa recibe y que acompañamos, se encuentran múltiples comparaciones con el trabajo de otras salas, se encuentra múltiple comparación con los tiempos de otras salas, se encuentran también antecedentes sobre aquellos que se nos compartieron de los que se reunieron en la Comisión de Ética, porque ustedes saben, no se nos entregaron todos, solo minutas sin firma, sin nombre y sin identificación, que dan cuenta que determinadas personas habrían dicho determinadas cosas que no pudimos controlar ni confrontar, y particularmente en este punto específico sí se recibieron las declaraciones de los conservadores de bienes raíces de Viña del Mar y de Concón, quienes descartaron íntegramente la cuestión vinculada a eventuales interferencias, a eventuales gestiones o eventuales intereses en su nombramiento, razón por la cual aquel punto debiera ser excluido totalmente de la decisión de sus señorías si ustedes deciden acoger en el fondo esta acusación constitucional. Y lo mismo respecto de la cuestión vinculada al proceso de nombramiento del señor fiscal nacional, don Ángel Valencia, respecto del cual es posible sostener a este respecto que las cuestiones específicas vinculadas a ese punto, esto es, las relaciones entre el señor Palma y el señor Migueles particularmente, están entregadas a la Fiscalía Regional de los Lagos y donde en las últimas diligencias requería específicamente la existencia de ese antecedente y la entrega de esa supuesta comunicación de chat que habría generado también una imputación a la señora Vivanco por actos de su pareja, tampoco puede ser considerada, puesto que son antecedentes aquellos que no se hallan en la investigación determinada. En síntesis, señora presidenta, esa es nuestra apretada, a su vez, síntesis y resumen de nuestra defensa, la que se encuentra también expresada de fondo y una vez más queda a disposición de las señoras y señores diputados para que emitan su decisión de mérito respecto a estos mismos hechos. Solo reiterando a nuestro respecto, por último, que en el fondo, si se trata de evitar una doble punición, un exceso de represividad, la verdad es que incluso constatando hechos, sus señorías podrían prescindir de la necesidad de acoger la acusación constitucional en el fondo, puesto que la cuestión ya se encuentra resuelta, se encuentra fallada, se encuentra en manos del honorable Senado y porque en definitiva desde el punto de vista procesal no se avisora cómo eventualmente pudiera acumularse una decisión de esta naturaleza con la otra, ser votada dentro de los plazos legales y reiterar una decisión que pudiera adoptar el honorable Senado el próximo día jueves. En síntesis, si sus señorías, independientemente de dar por establecidos los hechos, deciden incluso desechar en el fondo la acusación constitucional, obrarían bien, en derecho, en justicia, pura y simplemente porque incluso cuando dé con la causal forzadamente, como venimos planteando, en definitiva, la sanción así establecida carecería de todo sentido porque ya está subsumida en aquella otra que ustedes mismos han ordenado tramitar y respecto de la cual el Senado pudiera adoptar la misma decisión antes que se vea esta segunda decisión de sus señorías. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias, don Juan Carlos. Ofrezco la palabra a la diputada señora Marlene Pérez para rectificar los hechos que estime necesario. Ok, no hará uso de la palabra. Ofrezco la palabra entonces nuevamente a la defensa por si es que necesita incorporar algún elemento. No habiendo rectificación de hechos, señoría, no es procedente que yo rectifique nada. Ok, muchas gracias, don Juan Carlos. Entonces, para los efectos de la fundamentación del voto de la cuestión de fondo, se procederá conforme a lo establecido en el artículo 159, inciso primero del reglamento de nuestra corporación. Para ello, cada bancada dispondrá de un máximo de 6 minutos que podrán usar hasta 3 diputados por 2 minutos cada uno o hasta 2 diputados por 3 minutos o por un diputado por 5 minutos. Vamos a partir entonces esta discusión. Tiene la palabra la diputada Ana María Gasmuri hasta por 3 minutos. Marzo de 2018. Esa fue la primera vez que Ángela Vivanco escribió a Luis Hermosilla. Le pedía apoyo para llegar a la Corte Suprema. En el celular del abogado quedaron las pruebas de los esfuerzos que desplegaron ante magistrados y senadores y ante la misma moneda para lograrlo. Tras su nombramiento, la entramada de favores escaló y se trenzó sin dificultad al punto en el que el exministro trabaja... ¿Silencio, por favor? Gracias.
hasta que el punto de que la exministra trataba de amigo al abogado y entonces asesor de Interior, al que hoy muchos niegan conocer. Compartió con él información reservada sobre causas que le interesaban. Ejecutó acciones dudosas en causas de interés económico como aquella contra Codelco, la causa bielorrusa, o la impune causa contra Ponce Lerú. A 6 años de ese primer mensaje, Ángela Vivanco fue removida por la unanimidad del Pleno de la Corte Suprema por atentar contra los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen al Poder Judicial. Urge poner a la luz este entramado de corrupción, tráfico de influencia y amiguismo en las altas esferas de poder que recién estamos conociendo. Y más aún, urge tomar las medidas necesarias para que esta forma mafiosa de burlar la fe pública sea erradicada de nuestra vida política. Esta Cámara tiene la labor hoy de asegurarse de que la ex magistrada del gobierno de Piñera no pueda ejercer cargos públicos, al menos por el periodo de 5 años. Soy una de las acusadoras y, por supuesto, votaré a favor de la admisibilidad de esta acusación, aunque se querellen en nuestra contra los poderosos. Tenemos la convicción de estar velando por las garantías constitucionales para el ejercicio de la función jurisdiccional, pero respecto de las personas que realmente han afectado esas garantías y no de quienes son utilizados por la derecha para jugar al revanchismo político. Ya se aprobó en esta Cámara la admisibilidad de una acusación constitucional en contra de la exministra de la Suprema, pero aquí la acusación a Vivanco venía en paquete con la de Sergio Muñoz, una acusación insólita que pone en tela de juicio las bases mismas de la justicia y del procedimiento de las acusaciones constitucionales. Con la jugada de la derecha se mezclan peras con manzanas, obligando a absolver o condenar a ambos en bloque. Las circunstancias que rodean a los dos personeros del Poder Judicial son radicalmente distintas. Resulta evidente esta búsqueda absurda de empate político. ¿Será porque fue el magistrado Muñoz quien lideró la causa judicial del asesinato del presidente de la ANEF, Tucapel Jiménez, quien favoreció la protección del medio ambiente, permitiendo frenar una gran cantidad de proyectos de carbón y obligando al Estado a ponerse al día con la deuda que tenía con la zona de sacrificios, o por fallar a favor de las personas y en contra del abuso de las ISAPRES y en su época desaforar a Augusto Pinochet en el marco del caso Rix? Pero esta acusación es muy distinta. Ya la Corte Suprema nos dio la razón y la justicia sigue investigando las distintas aristas del caso Audio, aunque algunos intenten desviar el foco con querellas propias que no hacen más que mostrar la bajeza de sus argumentos, sumándose a la serie de desaciertos que el sector conservador ha tenido los últimos días. Chile entero contempla cómo se sacan los ojos entre ellos. Aprobaré la admisibilidad de esta acusación constitucional, esperando que el Senado resuelva a la altura del rol que les toca cumplir como jurado en este juicio político. He dicho. Muchas gracias, diputada Gamuri. Tiene la palabra hasta por 2 minutos el diputado Daniel Manucheri. Gracias, presidenta. La élite de nuestro país no se da cuenta de la indignación que se acumula en nuestro pueblo cuando ve que la impunidad en Chile se compra. Que mientras la gente la mete en presa por robarse una gallina, a los empresarios poderosos y políticos corruptos tienen una red que los protege. ¿Y cómo compran la justicia los poderosos? Con juezas corruptas como Ángela Vivanco, que manipulan la justicia y participan de operaciones impropias. El caso Hermosilla ha revelado la pudrición que ha penetrado en nuestras instituciones. Hermosilla armó una red de corrupción, con policías corruptos, como el exdirector de la PDI, con políticos cómplices como el señor Chadwick, con fiscales de la impunidad como Guerra y Palma, y con jueces corruptos como la señora Vivanco. La pregunta de fondo es, ¿qué recibía la señora Vivanco a cambio de sus actuaciones corruptas? ¿Tenía un tarifario para sus fallos? ¿Hay más jueces involucrados? ¿Qué rol jugaba en estas operaciones su mocito, Antonio Ulloa, el ministro de la Corte de Apelaciones que le envía todos los días poemas a Hermosilla? ¿Cuál era el papel que desempeñaban en esta red abogados como Mario Vargas, Gabriel Salniansky, Samuel Donoso o Darío Calderón? Son preguntas que esperamos que la justicia pueda resolver. Y quiero aprovechar de decirle a esta mafia que anda buscando debajo las piedras para armar operaciones en nuestra contra: no les tenemos miedo, no nos vamos a callar. Estamos disponibles a pagar todos los costos, pero no vamos a renunciar a nuestras convicciones. Chile espera que los corruptos paguen. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado.
Daniel Manusteri. Tiene la palabra el diputado Johannes Kaiser hasta por 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Yo voté a favor de la cuestión previa. Voté a favor de la cuestión previa para no hacerme culpable de lo mismo que vamos a acusar a la ministra Vivanco, es decir, de torcer la ley. Pero dado que ha sido subsanado el defecto por parte de la sala, es decir, el hecho de que hayan acusado por las causales equivocadas, que hayan hecho copy-paste, que sean flojos incluso para hacer una acusación constitucional, ¿ya? Entonces voy a votar a favor de la acusación. Y voy a votar a favor de la acusación en razón de que efectivamente ya lo hice una vez. Estoy aquí en el día de la marmota de las acusaciones constitucionales, porque a la señora Vivanco ya la pasamos al Senado. De hecho, esto es, aquí el concepto de economía procesal parece que no se conoce. Pero más allá de eso, yo les quiero hacer presente también lo siguiente. La situación de corrupción en el Poder Judicial y en el Poder Político no se agota en la señora Vivanco. De ninguna manera. Les recuerdo el caso Soquimich, les recuerdo el caso Penta, les recuerdo los casos en que estaba, el caso Odebrecht, en que estaba involucrada la expresidenta Bachelet. Les recuerdo que todo el sistema político ha estado trabajando con jueces que se han entregado a los intereses de distintos grupos, sean estos políticos o económicos. Todos. Así que no vengan a hacerse aquí algunos los defensores de la moral, porque durante años han callado ante la prevaricación expresa de los tribunales en materia de derechos humanos. Han callado cuando se trataba, cuando los fallos convenían a sus intereses. Porque aquí no hay un problema, damas y caballeros, ustedes no tienen un problema con la corrupción. Tienen un problema con la corrupción cuando no les conviene. Ese es el problema que veo en Chile. Y efectivamente hay que reformar el sistema y hay que despolitizarlo, hay que alejar a los políticos de los jueces. Hay que permitir que los jueces sean nominados no por sus amistades, sino porque son buenos jueces y están en condiciones y preparados para meter preso a cualquiera de los presentes si comete delito. Pero no es eso lo que quieren. No es eso lo que quieren. Los proyectos de reforma lo único que hacen es maquillar otro salto gatopardesco en el cual todo quede igual y puedan seguir manipulando los tribunales para no tener que pagar cuando por ley debiesen hacerlo. Entonces vamos a ver cuán allá llega la convicción de corregir el problema. Porque les voy a decir una cosa, el problema esencial de la República chilena se llama Poder Judicial. Aquí está el corazón del problema de todo nuestro sistema. Los abusos empresariales, los abusos políticos, los abusos de los servicios públicos, el robo de los impuestos, todo ello lo puede retrotraer a la corrupción en Fiscalía y en el Poder Judicial. Aquí hablan de reformar el sistema político. Primero reformemos el judicial, porque es ahí donde está el corazón de la podredumbre, causada, entre otras cosas, también por el sistema político. Señora Presidenta, voy a votar a favor de esta acusación. Ya votamos a favor de esta acusación. Ya lo hicimos. Pero le voy a decir una cosa, aquí no se agota el tema. Aquí no se agota. No necesitamos un par de chivos expiatorios para que todo siga igual. Aquí no se puede agotar la exigencia de responsabilidades por parte de jueces y de un sistema que se ha transformado en intrínsecamente corrupto. No se puede agotar aquí, no se puede agotar con esta votación. Y no se puede agotar tampoco la voluntad de querer modificar las cosas. Y yo lo veo, y lo escucho, y veo cómo tratan de decir, ya bueno, parémoslo aquí, parémoslo aquí. Parémoslo aquí porque hay que proteger la institucionalidad. Yo le voy a decir una cosa, la institucionalidad se protege cuando salen todos los corruptos. Todos. Y no solamente unos pocos que para más remate fueron descubiertos no gracias a la acción de la Fiscalía, no gracias a la acción de las policías, sino que gracias a la acción de un soplón, que fue la prensa. Señora Presidenta, voy a votar a favor. Y vamos a ver en el futuro quiénes votan cómo cuando se trate de reformar el Poder Judicial. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, diputado Johannes Kaiser.
Tiene la palabra hasta por 3 minutos el diputado Luis Cuello. Gracias, Presidenta. Presidenta, nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Hoy la defensa invoca el principio non bis in idem. Dice además que se está jugando 2 veces, pero fue hace pocos días la propia defensa que se plegó a la estrategia mañosa de arrastrar al ministro Muñoz, estrategia que busca sin duda una revancha contra el juez que investigó el caso Riggs en contra de un criminal que actuaba bajo el alias de Daniel López. No hay tal cosa juzgada. Esta no es la misma acusación votada el jueves. Esta acusación solo se refiere a la ministra Vivanco, a su sola conducta, sin añadidos ajenos para disfrazar su responsabilidad. La jueza Vivanco era, a confesión de partes, la candidata del expresidente Piñera. Fue el mismo Hermosilla quien le comunicó a Vivanco que era la candidata del presidente. Pero no solo fue Hermosilla. Ángela Vivanco le había pedido ayuda a Luis Hermosilla para lograr su nombramiento, y para ello también habrían sostenido conversaciones con los 6 ministros, Mario Desbordes y Andrés Chadwick, este último ya imputado por la justicia. Tras ser nombrada, intercambió favores con Luis Hermosilla. Favores que ponen en cuestión la independencia de su actuar en la Corte Suprema. Hermosilla le pidió integrar la sala penal en causa de su interés. Le habría entregado, además, información que todavía no era pública sobre recursos judiciales en contra de las Fuerzas Armadas y Carabineros, entre otros asuntos. El caso de Ángela Vivanco, así como todas las otras aristas del caso Hermosilla, revela una red de poder y corrupción que operaba desde la derecha y se aprovechaba de su lugar en el Estado. No estamos hablando solo de una universidad que paga sueldos multimillonarios con la plata de los chilenos. No estamos hablando solo del tráfico de influencias en el nombramiento de los jueces. De lo que estamos hablando en el fondo es cómo la misma red de poder ha expandido sus influencias en los negocios, la educación, en el sistema judicial. La defensa de Vivanco es la victimización, cuando la auténtica víctima es el pueblo de Chile. Vivanco, en una entrevista reciente, afirmó que es la víctima que se está defendiendo con muchas dificultades. Pero ni Hermosilla, ni Chadwick, ni Marcela Cubillos, ni Vivanco son víctimas. Chadwick se victimiza acusando abuso político por ser mencionado en esta acusación, y Cubillos afirma que es la víctima de la izquierda. Acá las víctimas son las familias de Chile, que ven cómo las instituciones son corrompidas por un sector que pretende perpetuar sus privilegios a costa de lo que sea. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Luis Cuello. Tiene la palabra el diputado Daniel Melo, hasta por 2 minutos. Diputado Daniel Melo, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Asistimos a una de las crisis más graves del sistema judicial chileno. El caso Hermosilla y sus aristas han golpeado con fuerza las bases del régimen democrático. Hoy de lo que se trata es de defender la democracia y sus instituciones, sin dobleces ni ambigüedades. Tenemos una oportunidad de recuperar la confianza y la fe pública de la justicia chilena. Los socialistas y las fuerzas políticas que firman este libelo así lo creemos. Por estas razones, sería inentendible que se rechace esta acusación constitucional. Es una señal clara a todo el sistema político judicial que este tipo de hechos, vengan de donde vengan, no pueden volver a repetirse en nuestro país. No existen excusas para rechazar la cuestión de fondo que estamos debatiendo el día de hoy. Es evidente que existe notable abandono de deberes y la transgresión de principios tan importantes como el de probidad, de imparcialidad y dependencia de la justicia. Es imposible separar esta acusación constitucional de toda la trama que está tras el caso Hermosilla y el caso Audios. Si seguimos cada uno de los puntos de esta trama de favores de corrupción, aparece, Presidenta, el rostro nítido de ACH. Sí, Andrés Chadwick, el coronel de la UDI. Esta es la diferencia entre esta acusación constitucional y la que votamos la semana pasada, que pretende ocultar todo aquello. Quiero decirle a usted, señor Chadwick, que me imagino de estar viendo el televisor, no le tenemos miedo. Usted se ha querellado en nuestra contra, pues bien, nos vamos a ver en tribunales, porque vamos a defender el principio de la justicia. Todo Chile está esperando que dé la cara y que explique en tribunales cuál es su relación real con el señor Hermosilla y este caso Audios. Todo Chile, por todas estas razones, Presidenta,
vamos a votar a favor de la acusación constitucional. He dicho, presidenta. Muchas gracias, diputado Daniel Melo. Y por último, tiene la palabra la diputada Daniela Chicardini, hasta por 2 minutos. Gracias, presidenta. Aquí estamos frente a la corrupción en su máxima expresión. La señora Vivanco ha afectado gravemente los principios de independencia, probidad e imparcialidad, carcomiendo los pilares fundamentales de nuestra democracia. Y no lo digo yo ni esta acusación constitucional, lo dicen sus propios pares de la Corte Suprema que por unanimidad decidieron su remoción. A la señora Vivanco no le bastó con pedirle apoyo a su gran amigo Hermosilla, sino que a través de él buscó ayuda al gran padrino de esta red, Andrés Chadwick, ex ministro de Piñera, ex presidente del directorio de la Universidad San Sebastián, ex militante de la UDI y pronto ex hombre libre si así lo decide la justicia. A la señora Vivanco no le bastó tampoco con dar las gracias infinitas a sus benefactores, se puso a su servicio y entregó lineamientos para poder operar. ¿Dónde quedó el nivel ético que esperamos de una magistrada? Manipuló fallos, vetó nombramientos de jueces y destruyó la integridad de nuestras instituciones. Y quiero ser clara, la limpieza de la corrupción no se agota en la señora Vivanco. Acá hay que tener claridad de que hay muchos nombres dando vuelta y la justicia tendrá que determinar si son responsables de delitos de corrupción. Y lo hemos dicho con mucha claridad, caiga quien caiga, venga de donde venga, porque la corrupción no tiene colores políticos. Y es por eso que tenemos la responsabilidad que esta Cámara siga adelante con todas las herramientas que estén disponibles para poder lograr la verdad. He dicho, señora presidenta. Gracias, diputada. Se han inscrito y les pedimos a las bancadas si van a inscribir a más personas para poder intervenir, que lo puedan hacer ahora. Se han inscrito para continuar con este debate el diputado Felipe Donoso, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Honorable Sala. Que un poder del Estado tenga contrapeso sobre otro, creo que es lo correcto. Que lo ejerzamos con responsabilidad y seamos capaces de enfrentarnos a la Corte Suprema, lo considero correcto. Y debemos hacerlo con fuerza y responsabilidad. Estamos dentro de nuestras atribuciones constitucionales y debemos ejercerlas. Pero cuando se ocupa toda la fuerza del poder de uno de los poderes del Estado para mancillar y atacar a personas que nada tienen que ver con la acusación constitucional, eso también es corrupción, señores. Es corrupción y de las peores, porque ocupan recursos públicos para entablar acciones judiciales, ocupan a un poder del Estado para hacer política de la más baja, ocupan recursos del Estado, de todos los chilenos, para atacar a gente inocente que trabaja por Chile. Esto es la peor corrupción que puede haber. Por eso los invito a votar en conciencia y analizar la acusación constitucional, a trabajar en serio por erradicar la corrupción, pero no ser corruptos de otra manera, corruptos, y escúchenlo bien, utilizando los recursos públicos y el poder que les otorga la nación para atacar a personas honestas. Si vamos a atacar la corrupción, hagámoslo sin corrupción. He dicho, presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra hasta por 3 minutos el diputado Stefan Schubert. Dice que le dieron 5. Es que no son 3 o cuando es 5 cuando el jefe de bancada. Solo el jefe de bancada tiene posibilidades de usar 5 minutos, diputado. Por lo tanto, es por 3 minutos máximo la palabra. Tiene la palabra el diputado Stefan Schubert. Muchas gracias, señora presidenta. Hace casi un año la opinión pública conoció de la escandalosa noticia que dio origen al caso Audios. Las ramificaciones de este asunto son tan significativas que hoy estamos ante esta acusación constitucional que evidencia un problema más amplio en el funcionamiento de nuestras instituciones públicas.
Los casos que involucran a autoridades del Poder Judicial son un reflejo preocupante de cómo la conducta de altos magistrados puede erosionar la confianza en las instituciones claves del país. En sociedades democráticas, el Poder Judicial debe ser una de las instituciones más sólidas y respetadas, ya que su integridad es fundamental para garantizar el Estado de Derecho. El hecho de que jueces de la Suprema enfrenten acusaciones por corrupción o uso indebido de información no solo cuestiona su rol, sino que afecta a la percepción pública sobre la imparcialidad y la transparencia del sistema judicial. Este tipo de casos genera una sombra de dudas sobre la capacidad del sistema para jugar con independencia y sin influencias externas, afectando tanto la credibilidad como la legitimidad de todo el aparato estatal. En este crítico contexto hemos sido convocados para conocer de esta acusación en contra de la ministra que ya fue sacada del cargo la semana pasada. Y antes de entrar al análisis de la acusación, hago presente que primero hay una acusación que tiene componentes jurídicos y políticos. Segundo, el Senado va a actuar como ejerciendo jurisdicción. Tercero, la Cámara va a adecuarse a las exigencias del justo proceso y racional proceso. Y cuarto, la acusación es un mecanismo para hacer valer la responsabilidad constitucional, más no la penal. En este contexto, expertos como el profesor Silva han señalado que esto corresponde a circunstancias de suma gravedad que reflejan actos u omisiones de los altos magistrados. Entrando entonces al análisis, no es posible equiparar el notable abandono de deberes con errores de interpretación, y entonces podemos ver en el texto un grave error. En la primera página de la acusación, donde se imputa a la ministra una causal que solo está reservada para los ministros de Estado. Y luego presentan un téngase presente para tratar de enmendarlo. Es necesario señalar que una acusación por notable abandono debe desarrollar dos aspectos fundamentales. Debe identificar claramente en qué consiste el notable abandono de deberes, y considero que en este caso el texto no lo hace del todo bien. Y en segundo, debe señalar los deberes que específicamente no se hayan cumplido. Pero aquí vemos que no hay un análisis ni que se contrasten los principios con los hechos. Es una labor difícil entonces para esta Cámara el analizar un texto con estas falencias. Sin embargo, el capítulo tercero es el único que a nuestro juicio entrega una clara definición de los deberes que habrían sido abandonados por la exministra y por lo tanto ahí sí se citan las normas pertinentes. Como abogado no puedo dejar de atender a estos requisitos mínimos de un texto, pero dado que hay que votar en una totalidad y no por capítulo, nosotros vamos a votar a favor de esta acusación. Finalmente, las cosas están muy mal. Hay que entender que este es solo uno de los casos. Si alguno piensa que esto va a terminar con una persona siendo responsable de todo lo que está ocurriendo en el sistema, están equivocados. Esto es solo el comienzo. He dicho, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Schubert. Tiene la palabra la diputada Javiera Morales, hasta por 3 minutos. Gracias, presidenta. Esta acusación es la que representa el espíritu de la Cámara de Diputadas y Diputados. La acusación de hoy es la forma de presentar un libelo de fiscalización que esperaban y que se merecen los millones de chilenos y chilenas que votaron por nosotros a lo largo de todo Chile. Porque esa misma gente, a raíz de casos como este, han perdido toda la confianza en las instituciones. A diferencia de la acusación presentada por la derecha, esta acusación es responsable, seria, transparente y ajustada a derecho. Una acusación que busca esclarecer la verdad y de manera justa hacer valer la responsabilidad política de la ministra Vivanco en el caso Hermosilla. Una acusación en que se juzga a una sola persona como corresponde por sus propios hechos y que respetó el debido proceso. Porque los ciudadanos y ciudadanas merecen una respuesta ante la corrupción como esta. Hermosilla tuvo directa influencia en el Poder Judicial y está demostrado en los chats el protagonismo que tuvo Ángela Vivanco. La acusación que votamos la semana pasada mostró lo peor de esta Cámara, porque en ella, ¿qué se hizo? Se usaron triquiñuelas, maniobras inconstitucionales para desviar la atención de los protagonistas de este caso, Vivanco, Hermosilla y Chadwick. De la intervención del periodista Nicolás Sepúlveda en la comisión que revisó esta acusación quedó clarísimo el rol del exministro del gobierno de Piñera en el nombramiento irregular de ministros de la Corte, en la filtración de información de causas, un rol protagonista hoy innegable y que debe esclarecerse a través de las investigaciones hoy en curso. Por eso hago el llamado a la oposición a votar a favor de esta acusación constitucional, a rectificar el rol que tuvo esta Cámara en fiscalizar la semana pasada, proteger nuestra democracia, hacer bien nuestra pega,
a través de procesos sin sesgos, en donde defendamos lo que realmente es justo y cuestionemos, por cierto, cuando es necesario, sin importar que sea una figura como Chadwick que sigue intentando desconocer su participación. Si votan en contra, solo van a demostrar su conveniencia de seguir ocultando la verdad. La corrupción se combate sin excusas, sin maniobras arbitrarias, sin triquiñuelas. Hagamos lo correcto, rectifiquemos en parte lo sucedido la semana pasada y hagamos responsables a quienes tienen que serlo, en este caso embarazoso. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada. Tiene la palabra hasta por 3 minutos la diputada Maite Orsini. Presidenta, el pasado jueves, la excelentísima Corte Suprema decidió por unanimidad de sus miembros remover de su cargo a la exministra Ángela Vivanco en un fallo que expone una historia de manipulaciones, mentiras y abuso de poder. La señora Vivanco llegó a la Corte Suprema a costa de favores y no para impartir justicia, sino para asegurar impunidades y utilizar su autoridad en beneficio de ella misma y de sus amistades. Presidenta, no habíamos visto hasta ahora este nivel de desvergüenza. Ángela Vivanco ha deshonrado la profesión legal, la judicatura y la enseñanza del derecho. Su conducta, presidenta, ha socavado la fe pública y la confianza en nuestras instituciones. La señora Vivanco se coludió en causas para favorecer a sus cercanos o a quienes le debía favores. Intentó y en algunos casos logró influir en nombramiento de ministros de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones y de otros cargos importantes como el del director de la Policía de Investigaciones o del mismo fiscal nacional. La señora Vivanco vulneró principios esenciales de la judicatura, especialmente el de imparcialidad y el de independencia. Presidenta, a todas luces ha cometido un notable abandono de los deberes que la Constitución y las leyes le han encomendado en el cargo que ejerció hasta el jueves recién pasado. Presidenta, la corrupción de la señora Vivanco viene a confirmar el temor de que la justicia no se imparte de manera equitativa en este país y que está reservada para unos pocos, que responde a las necesidades y deseos de las élites, que no es lo mismo ser una persona común y corriente que alguien que puede ejercer influencia y poder sobre los jueces. Presidenta, este caso no puede quedar como un episodio más de nuestra historia. Tenemos que ser implacables con aquellos que traicionan la confianza pública, porque el daño que han causado no se soluciona con destituciones o con sanciones. La justicia, presidenta, no puede seguir siendo un privilegio de los poderosos, porque en este país, en Chile, nadie puede ni debe estar por sobre la ley. He dicho, presidenta. Muchas gracias, diputada. Entonces, procedemos a la votación. En votación, la admisibilidad de la acusación constitucional deducida por 10 diputadas y diputados en contra de la ministra de la Excelentísima Corte Suprema, señora Ángela Vivanco Martínez. Para esta votación se requiere de la mayoría simple. En votación. ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Diputado Arroyo, lo estamos esperando con tranquilidad. Diputado Rey. No le escucho, diputado. Ok, a ver, el diputado Arroyo me informa que vienen bajando los integrantes de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro Matus. Lo estamos esperando para que puedan ejercer su voto. ¿Están todos?
Entiendo que ya estarían todos en la sala. ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 131 votos, una abstención. Aprobado. En consecuencia, corresponde elegir la comisión de 3 diputadas y diputados para que formalice la acusación y la prosiga ante el Senado. A propuesta de los acusadores y acusadoras, proponemos conformar o integrar esta comisión con las señoras diputadas y señores diputados Daniel Melo, Lorena Fríes y Lorena Pizarro. ¿Habría acuerdo? ¿Habría acuerdo? No hay acuerdo. En votación. ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 73 votos, 46 en contra, 7 abstenciones. Aprobado entonces la delegación que sostendría la acusación frente al Senado. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Les recuerdo que mañana a las 10 de la mañana continuamos con la última acusación constitucional.